Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal, Gabriel? ¿Me escuchás bien? Sí, muy bien, muy bien. Buenísimo, buenísimo. Gracias por conectarte. Cuéntame, ¿dónde estás? ¿Me escuchas bien, verdad? Sí, un poquito bajito, pero sí te escucho. Ok, ok. Y todos nos escuchan, nos pueden enviar un thumbs up para confirmar que están escuchando bien la transmisión. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Y como les comentaba, gracias a todos por conectarse a este en vivo, donando y contando, donde vamos a aclarar muchas dudas sobre donación de sangre. Y este es muy especial, porque traemos a un donante pues que ha estado por muchos tiempos en su vida, inclusive tiene el nickname de Instagram como donante hasta la médula. Así que vamos a hablar un poco de toda su experiencia y nos va a contar también la perspectiva de Argentina, porque creo que todos podemos aprender de la experiencia de ellos y también nosotros darle buenas pues retroalimentación. Así que anímense a hacer preguntas. Vamos a comenzar con un donante. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Para mí, bueno, es un placer poder charlar sobre estos temas porque me apasiona, porque me gusta, porque me la paso motivando a las personas a que vayan a donar, eh, inclusive, obvio, mi familia, ¿no? Ajá. Amigos, ¿sí? Y bueno, la verdad que es un acto sencillo que ayuda a mucha gente, entonces es muy importante y bueno, todos los que me conocen saben que en cualquier reunión o donde puedo siempre hablamos sobre estos temas e inclusive evacuar dudas y, ¿no? Sobre la donación. Así que bueno, y para mí es un placer poder estar a la distancia desde Argentina y Panamá unidos con un mismo tema, ¿no? Que es la donación de sangre, plaqueta, plasma, donación de médula, todo. Así que Así es. acá estoy. Muchísimas gracias. Y la verdad es que yo he tenido la experiencia en diversos momentos de visitar Buenos Aires y Argentina y reunirme con diversas organizaciones que trabajan temas de donación de sangre. Entonces, es muy interesante ver cómo lo están haciendo. Pero ahora cuéntanos un poco, primero, cómo surge ese interés, cuándo empezaste a donar y qué ha pasado. Cuéntanos. Bueno, comencé de joven, ¿sí? Estoy a punto de cumplir 44 años, si Dios quiere, mañana es mi cumpleaños, y también cumplo 25 años como donante voluntario, ¿sí? De sangre. Comencé a los 19 años, hoy por ejemplo mi hijo mayor empezó antes que yo porque empezó a los 18, así que bueno, por ahí en un futuro es también un donante fiel, ¿no? Y Ujú. voluntario. Eh, bueno, todo comenzó en aquellos tiempos por una necesidad, ¿sí? Mi ahijadita, que era recién nacida, necesitaba por una intervención donantes y bueno, y fue que me animé, yo con mis 19 años para ir a donar para ella, y ahí fue cuando empecé a descubrir, obvio, porque hace ya más de 20 años era distinto los procesos, era distinto cómo era la donación, ¿sí? Cambió mucho, muchos mitos se rompieron con el Okay. tiempo. Pero bueno, eso fue lo que me inspiró y empecé, ¿no? En aquellos tiempos. Y bueno, con el tiempo a donar más de una vez por año, ¿sí? Okay. Que prácticamente en los últimos 10 años doné 3 o 4 veces por año sangre. Okay. E inclusive hace 2 años que me puse con la donación de plaquetas cada 14 días, o sea, cada 2 semanas estoy yendo a donar plaquetas, bueno, y plasma también para hacer medicación, ¿no? Eh, Así que bueno, es algo que está bueno porque te hace sentir bien, porque sabes que estás ayudando a alguien. Así que yo los invito siempre a todos que se sumen, que no tengan miedo, que consulten, que pregunten. Yo también cuando era pibe tenía ciertos miedos, todos tenemos miedo, pero donar sangre es algo, un acto rápido, 5 o 7 minutos y está salvando 3 o 4 vidas, es importantísimo. Así es, Rodolfo. La verdad es que creo que has mencionado un dato muy importante que fue entonces, el proceso histórico de donación de sangre en Argentina, cómo evolucionó. Y me gustaría que nos contaras cómo fue el inicio, cuando fuiste a donar, y cómo ha cambiado hasta ahora, desde tu perspectiva como donante. Y mirá, los cambios fueron para bien, gracias a Dios, ¿sí?
En aquellos tiempos te permitían donar al principio una vez por año, después fue cambiando a 6 meses, el hombre, la mujer no, al tiempo sí, ¿sí? Inclusive tenías que ir en ayuna, cosa que eso no es así, porque eso justamente es lo que no hay que hacer, hay que ir desayunado, sin comer nada con grasa, obvio, ¿no? O sea, tomando, no sé, un té, un mate cocido, una leche descremada, ¿sí? Unas galletitas, mermelada, pero nada de grasa, ¿no? Manteca, dulce de leche, bueno, esas cosas. Dulce de leche acá en Argentina, obvio. Y bueno, con el tiempo cambió muchísimo, que después, bueno, permitieron ya 2 veces por año, ¿sí? Después mucho más llegando acá ya empezó que el hombre podía donar 3 veces y la mujer 2. Y bueno, hoy en día, hoy en Argentina, podés donar 4 veces por año el hombre y 3 veces las mujeres, ¿sí? Así que bueno, todo eso fue para mejor, ¿no? Obvio, mejoró muchísimo. Definitivamente. No te preocupes. El proceso de donación de sangre, como siempre, está cada vez trabajando más para hacer un proceso inclusivo, que cada vez más personas puedan hacerlo y que sea mucho más fácil. Entonces, creo que lo has relatado de manera muy, muy clara cómo fue ese proceso de evolución en Argentina, y también ha sido en el resto de los países. En Panamá exactamente igual pasó por esa situación. Entonces, cuéntanos en Buenos Aires, ¿verdad? Sí. ¿Dónde donas? ¿Cómo es el proceso de donación de sangre en Argentina? ¿Y cómo te programas? Bueno, yo soy donante, como te digo, voluntario, pero muchas veces también he ido a donar para alguien que necesitaba y justo me daban los días para donar, porque bueno, uno tiene que respetar cierta cantidad de días, entonces bueno, iba y donaba para la persona que necesitaba, pero si no, la mayoría de las veces voluntario. He donado en muchas instituciones, sí, acá en Buenos Aires, distintos centros de hemoterapia, pero bueno, donde voy más seguido es un banco de sangre, así como el de ustedes, sí, que es la Fundación Hematológica Sarmiento, que es FUESA, las siglas son FUESA, y bueno, allá es donde voy a donar prácticamente las plaquetas cada 2 semanas, y bueno, la sangre también, ¿no es cierto?, cada 2 o 3 meses, inclusive, bueno, me pongo una alerta en el celular para saber cuándo puedo ir y cuántos ya pasaron los días, ¿sí? Este último tiempo también me sumé a donar en el Instituto Fleming, en Capital Federal, que bueno, es un instituto oncológico, y bueno, justo me contactaron también para poder donar plaquetas, como bueno, saben que yo soy donante voluntario, y bueno, se necesita mucho y más en esos centros, ¿no es cierto? Así que bueno, estoy alternando una vez para donar en FUESA y otra vez en Fleming, y bueno, así, total, es algo que se recupera rápido, o sea, las plaquetas en 72 horas ya las tenés, ¿viste? Así que no pasa nada. Qué interesante ver cómo has desarrollado toda esta estrategia, cómo lo has implementado en tu vida. Nos mencionan, haces un tour de donación de sangre en diferentes centros, pero qué buen tour que estás realizando, ¿no? Y cuéntanos ahora, empezaste a donar como joven, cuando tenías 19 años, ahora 25 años después, ¿cómo fue ese proceso de ahora que tu hijo esté donando? Cuéntame, ¿cuándo comenzaste a hablar con él de ese tema? ¿Cómo se lo inculcaste? Aquí hay muchos papás que nos ven, muchos futuros padres, y creo que tenemos un compromiso y un reto con la nueva generación de crear una nueva generación de donantes voluntarios, pues mucho mayor a la que tenemos actualmente. Entonces, como padres, cuéntanos tu experiencia. Bueno, lo motivé junto con mi señora, que ella también es donante voluntaria de sangre, y bueno, si bien acá en Argentina te permiten donar desde los 16 años, siempre que vayas acompañado de papá o mamá, pero bueno, cuando cumplí los 18 ya sos mayor y podés ir solo. Y bueno, al principio nos animaba, como todo joven, como me pasó a mí, obvio, como cualquiera, tenía ciertos miedos, y bueno, de tanto verme, de que yo iba, ahora vengo, me voy a donar, y bueno, empezó a llamarle la atención hasta que un día él solo me dijo, papá, quiero ir a donar. Y así fue que empezó el año pasado, ¿sí?, con sus 18 años, y ya donó 4 veces, desde el cumpleaños del día del 24 de abril, que cumpleaños, ya lleva donado 4 veces, ¿no? 3 del año pasado y una de esta. Así que bueno, fue un año difícil el año pasado con el tema de la pandemia, donde bajó mucho la donación de sangre, y bueno, él fue a donar 3 veces en el mismo año, así que la verdad que fue muy lindo, e inclusive motivó él también a su novia a ir, así que
amigos, y bueno, así los jóvenes tienen que ir porque los necesitamos, ¿viste? Los Claro, necesitamos. totalmente. Y ahora también cuéntanos un poco, porque estoy seguro que muchas personas te conocen también por ser donante de sangre y te llamarán cantidades o te escribirán y contactarán en redes sociales cantidades de personas. Entonces, cuéntanos cómo tú abordas a una persona sobre el tema de donación de sangre para que se anime a hacerlo. Bueno, primero y principal que también por ahí, como me conocen y saben que yo estoy con esto de motivar, cuando por ahí alguien necesita, me pasan los mensajes y bueno, empiezo a compartir por las redes sociales, ¿no? Y le transmito calma y tranquilidad que van a aparecer los donantes, ¿sí? Inclusive, bueno, los motivos a ellos mismos a donar y bueno, ahí me preguntan, mirá, pero yo me hice un tatuaje o tuve una operación, lo que fuera, y bueno, según los tiempos podemos, puede ir a donar, o sea, hay muchas cosas que la gente no conoce, no sabe y está bueno que lo sepa porque vos si tenés tatuaje podés ir a donar, hay que esperar un tiempo nada más, pero podés ir a Claro, donar. así es. Y creo que has mencionado un punto muy importante que todos podemos, en cierta manera, además de donar sangre, hay otras formas de apoyar. Podemos motivar a otras personas, podemos ser agentes de cambio con respecto a la donación voluntaria de sangre, plasma y plaquetas. Y tú eres un gran ejemplo de cómo se puede llevar a esto. Y entonces, ahora hablando un poco más de Argentina, como te dije, mi bisabuelo era argentino, y también pues he visitado constantemente. Entonces, cuéntanos un poco sobre la relación de los asados y cómo sube la hemoglobina. Es una recomendación que brindan en los bancos de sangre. Coman carne, coman carne. Cuéntanos un poco de eso. Sí, por ejemplo acá que nos gusta mucho el asado, como vos bien decís, Ajá, y es riquísimo, pero bueno, por ahí, llegada la fecha de la donación, vamos a decir que, vamos a decir, por ejemplo, mañana yo voy a ir a donar, ¿no? Plaquetas, ya tengo turno para ir a donar a Fuesa, ¿sí? Y hoy comí más liviano, o sea, ok. a mí me encanta el asado, pero por el tema de la grasa, ¿no? Y todo eso, no, o sea, no le hace nada, vamos a decir, a las plaquetas, pero es mejor que comamos la noche anterior más livianito, por ejemplo, ¿no? De la donación. Yo recomiendo eso siempre, ¿no? Porque se notan los cambios en esos valores que vos decís, que mencionabas. Creo que es un dato muy importante y aquí podemos dar un tip que aplica a cualquier país, Panamá, Argentina, a cualquier país del mundo. Comer sanamente antes de donar sangre, bajo en azúcar, bajo en grasa, tomar muchos líquidos, eso es muy Sí. valioso para que podamos prepararnos para ser donantes. Como tienes bien ahí, tener su termo, tener su bebida aquí y pues prepararse para ser donante, ¿no? Entonces, cuéntanos también, hablamos un poco, mencionaste también la pandemia en Panamá y te puedo contar, y también en muchos, en el mundo entero, pues uno de los temas que más se ha visto afectado en los hospitales es justamente el abastecimiento de los donantes. Afectó a nivel mundial muchísimo. Entonces, cuéntanos cómo fue la situación en Argentina al inicio de la pandemia, cómo lo ves ahora y qué estrategias tú crees que han sido efectivas por parte de los bancos de sangre para sumar más donantes. Bueno, sí, acá en Argentina, como en Panamá, como en todas partes del mundo, lo afectó, ¿sí? Bajó prácticamente un 80% la donación de sangre a nivel mundial, ¿sí? Eso se vio reflejado en todos los países. Y bueno, yo lo sé porque, bueno, comparto muchas páginas de distintos lados y bueno, sé que es así. Eh, la estrategia que se utilizó mucho acá en Argentina fue que los bancos de sangre o los centros de hemoterapia salieron a la calle, vamos a decir, a buscar a los donantes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Fuesa, prácticamente todos los días sale un camión que tiene un semi donde está preparado para donar a distintos puntos, ¿no? Y lo publicita para que la gente vaya a donar, ¿sí? Otros centros, una asociación, Donar Argentina, utilizó las escuelas, que al no estar yendo los chicos a los colegios, las escuelas en Capital Federal hicieron ahí para que la gente vaya a donar, entonces lo tenías en la escuela del barrio, podías ir a donar, y bueno, eso ayudó a mitigar un poco la baja esa, pero no dejó de ser bajo igual el número, ¿no es cierto? Claro. Porque se redujo. Yo creo que para este año ya esperemos estar mejor, obvio, mucho mejor todos, ¿no? Con este tema, que con la vacuna, bueno, con todo, y que mejore los números, porque fueron bajos los del año pasado.
Sí, fueron a nivel mundial, ¿no? Yo sé que no solo en Argentina, pasó en todos lados. Así es, totalmente. Y qué gusto ver cómo los bancos de sangre, las fundaciones, se han adaptado, han desarrollado estrategias disruptoras y disruptivas para que más personas lo puedan hacer de manera fácil, segura y puedan salvar más vidas, ¿no? Definitivamente va a tomar un tiempo volver a los niveles de donaciones de sangre pre-pandemia, pero qué bueno saber que se está trabajando en Argentina, pues, y en Panamá también se está trabajando, ¿no? Entonces, Sí. ahora cuéntanos uno de los puntos que conversaba antes del live con Ana Mendoza, era que ella me había hablado que habías donado más de 20 donaciones de plaqueta el año pasado. Cuéntanos un poco Sí. eso, porque, wow, 20, qué cantidad de personas, un gran número de personas se salvaron gracias a las plaquetas que brindaste. Entonces, háblanos un poco de eso, inspíranos para que tengamos también más donantes así en Panamá y en Argentina. Bueno, fue un objetivo que me puse el año pasado y a pesar de la pandemia, con los miedos que teníamos todos, porque todos tuvimos miedo, ¿sí? Que creo que por eso fue justamente que bajaron los números de las donaciones, porque la gente tenía miedo de ir a donar para no contagiarse, sin conocer bien que uno va a un banco de sangre, a un centro de hemoterapia, y uno va sano a donar. Entonces es muy difícil que te contagies en esos lugares del coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de esos temores que teníamos todos, yo tomé los recaudos para ir al banco de sangre cada 2 semanas, durante todo el año, y a donar plaquetas, que bueno, es un proceso un poco más largo que donación de sangre, pero bueno, esa hora y media o 2 horas que estaba conectado, yo sabía que bueno, estaba ayudando a muchas personas, porque bueno, lo que por ahí la gente no conoce, y yo lo aprendí de hablar con los técnicos, obvio, ¿no? Porque esto lo aprendí de charlar con ellos. La cantidad de plaquetas que uno puede donar por aféresis equivale a las plaquetas que hay en 10 o 12 bolsitas de sangre. O sea, es un número muy grande, ¿no? Muy grande. Entonces, y si tenés una buena población de plaquetas, que gracias a Dios he tenido, cuando comencé tenía 220.000 y llegué a tener 330.000, entonces eso llevó a poder dar más unidades de plaquetas, ¿no? O sea, en lugar de una unidad de plaqueta, 3 unidades, que equivalen a 36 plaquetas de bolsita de sangre. O sea, es un número muy importante y que no todos lo sabemos, porque yo tampoco lo sabía. Yo iba a donar y no sabía bien cuánto era. Y después, bueno, empecé a aprender, a interiorizarme y me di cuenta de qué majestuoso que es el número si vas a donar plaquetas. Así que bueno, todo el año fui cada 2 semanas a donar. ¿Sí? Y alguna vez fui 6 días, 5, porque bueno, a veces había emergencias y se necesitaba y bueno, como al tercer día uno ya recupera las plaquetas, podría ir a donar cada 3 días, tranquilamente, pero bueno, lo ideal es cada 2 semanas para que descansen también un poco los brazos, ¿no? Las venas, y ir rotando primero en un brazo, después en otro, ¿no? Como para que uno pueda seguir donando. Yo creo que nos puedes conversar un poco sobre cómo es ese proceso para donar plaquetas. Porque hemos hablado mucho de donación de sangre y demás, pero el proceso de donación de plaquetas es diferente y como bien mencionas, tiene un impacto muy grande por la cantidad de personas que se pueden beneficiar con las unidades de sangre que donas. Entonces, cuéntanos un poco el proceso, desde que llegas al centro hasta que sales, para que más gente se anime y lo conozca. Bárbaro, sí, cómo no. Bueno, el proceso, o por lo menos lo que uno tiene que cumplir para poder ser donante de plaquetas es el mismo que como donante de sangre. O sea, las limitaciones, ¿no? Que uno sabe que si se usa un tatuaje no puede donar, ¿no? Por ejemplo. Claro. Es lo mismo para las plaquetas. O sea, hay que tener en cuenta lo mismo de la donación de sangre para las plaquetas. Lo que varía, obvio, es el tiempo, ¿sí? La aguja es la misma, eso no cambia, ¿sí? A mí me tocó donar en distintas máquinas de aféresis, pero todas de similar funcionamiento, ¿no? El proceso es, como te decía, un proceso que puede durar entre 60 minutos, hora y media, más o menos, un poquito más también, pero más o menos ese es el promedio. Y lo que haces es, te conectás vía la vía, ¿no? a la máquina de aféresis, ¿no? La máquina lo que hace es extraer tu sangre, ¿no? La procesa como un centrifugador, o sea, centrifuga la sangre y lo que hace es separarla. Separa las plaquetas, el plasma y los glóbulos rojos.
lo que uno dona es plaquetas en esos momentos, entonces todo lo que es plaqueta se separa y queda en una bolsita. El plasma acompaña un poco las plaquetas porque es la parte líquida de la sangre, ¿sí? Pero los glóbulos rojos vuelven todos a vos. O sea, la máquina está promedio 1 minuto extrayendo, donde vos la ayudás bombeando, por ejemplo, y después 1 minuto que te devuelve. Y así es el proceso. Va y viene, una vez y una vez. Dura más o menos 60, 70, hora y media el proceso. Pero bueno, es muy importante porque a vos no te pasa nada, porque te sentís bárbaro, ¿sí? No sentís nada, ¿sí? Pero estás ayudando a mucha gente. Y las plaquetas van fundamentalmente en gran número a pacientes oncológicos, ¿no? A personas con leucemia, por ejemplo, ¿no? Que están peleándola contra la leucemia, muchos niños, ¿sí? Muchos niños que necesitan. Entonces, eso, yo motivo por eso, porque es fundamental en esos puntos, ¿no? Y gracias a esa tecnología de aféresis, uno lo puede hacer. Así que hay que aprovechar, hay que animarse. Claro que sí, creo que es muy, muy valioso lo que dices. Y aquí vamos a empezar a responder preguntas del público. Y tenemos una primera. Cuéntanos un poco, hablando un poco del proceso de donación de plaquetas, háblanos un poco sobre la entrevista inicial. ¿Es parecida a la donación de sangre? ¿Cómo es en Argentina? Sí, de hecho, bueno, acá en Argentina el formulario que es confidencial, obvio, ¿no? Es tuyo con el médico, con el técnico que te hace la entrevista, ¿sí? Yo, si bien voy a donar cada 2 semanas, cada 10 días, y ya los conozco a todos, pero siempre que voy, siempre la entrevista, siempre las preguntas, ¿sí? O sea, preguntas personales, ¿sí? Pero que tienen que ver con la salud, más que nada por cómo está o sea, vos cómo estás de salud, porque tu sangre va a ser usada con alguien que te necesita. Entonces, el cuestionario va basado en eso, ¿no? Uno tiene que tener ciertos cuidados, ¿sí? Un donante voluntario, por ejemplo, uno se cuida lo más que puede, siempre, de pasar lo mismo que a mí. Y, por ejemplo, ¿no? Yo evito tomar aspirinas, analgésicos, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Por el tema de que si uno toma eso 3 días antes de la donación puede variar las plaquetas, por ejemplo. Entonces, bueno, hay muchas cosas que uno aprende con el donar, que si vas a ir a donar tenés que sentirte bien de salud, que no hayas pasado nada en esos últimos 7 días, ¿sí? La sangre segura es también uno, por ejemplo, se tiene que cuidar, ideal es siempre la pareja estable, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que en ese cuestionario o en ese confidencial vos tenés que decir la verdad, porque tu sangre va a ser usada, ¿sí? Entonces, bueno, son esas cosas, pero no es nada de otro mundo, es algo normal, o sea, la sangre tiene que ser segura para el que lo va a recibir. Entonces, bueno, nos tenemos que cuidar. Así es. Ya has mencionado también un punto muy valioso que es una de las características que debe tener todo voluntario, ya sea donante voluntario o voluntario en cualquier actividad. Lo primero, que sea sincero en la entrevista, que eso es algo que buscamos. Además que lo quiera hacer y que se anime a hacerlo feliz, alegre, ¿no? Entonces, eso transforma el proceso de donación de sangre, de plaquetas, de plasma convaleciente, porque se hace bonito, se hace interesante, y también que tengamos presente de que cada una de estas donaciones está llegando a personas que de verdad lo necesitan, que probablemente no las conozcamos, pero que nos van a agradecer. Entonces, ahora cuéntanos también cómo fue el proceso posterior a la donación de plaquetas. ¿Qué haces después? ¿Qué te dijeron que tienes que hacer y tú qué haces? Bueno, lo que uno tiene que tener nomás de recaudo es de no hacer fuerza con el brazo que estuviste donando, por ejemplo, ¿sí? Porque, bueno, lo mismo pasa con la donación de sangre, ¿sí? Uno, una vez que dona sangre, no es recomendable hacer fuerza. Bueno, con las plaquetas, un poquito más el cuidado porque uno estuvo mucho tiempo y la vena estuvo trabajando mucho tiempo, enviando sangre y recibiendo, ¿no? Entonces, uno la tiene que cuidar, no hacer fuerza, ¿sí? Tomar mucho líquido de vuelta ese día después que donaste,
es ideal tomar mucho líquido porque así enseguida recuperás el plasma, porque el plasma que vos donaste te lo recuperás tomando agua en el momento, ¿sí? Entonces, eso es lo recomendable. Ese día no hacer, vamos a decir, fuerza con el brazo, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que se recomienda. Muy buena recomendación y creo que es importante que todos lo tengamos presente. Entonces vamos a ver qué otras preguntas tenemos del público que nos acompaña. Tenemos una aquí en el buzón. ¿Cuántas veces has donado sangre? Quieren saber de ti. ¿Cuántas veces has donado sangre desde los 19 años hasta hoy? Sangre, plaquetas, plasma. Cuéntanos, ¿cuánto es el total? Bueno, lo que es sangre, como te dije, los primeros 10, 15 años donaba una vez o 2 veces como mucho. O sea, y después sí, ya hace más de 10 años que 3 o 4 veces por año. No hice bien la cuenta, pero deberían dar en las 70 donaciones de sangre más o menos en estos 25 años. Y plaquetas, sí, hace 2 años que comencé, ya cumplí 48 donaciones de plaquetas. ¿Sí? Porque bueno, es cada 2 semanas que estoy donando. Así que es un número más fácil de sacar. Claro que sí. A ver, ¿qué otras preguntas tenemos? Tenemos muchos comentarios. Que se ponga de moda donar sangre salva vidas. ¿Qué más tenemos? ¿Quieren que vayas a dar charlas a escuelas? Me encantaría. Exactamente. Y además preguntan, ok. Perfecto. También nos preguntan cómo está la donación de sangre, por ejemplo, en otros estados, en otras ciudades de Argentina. Y en el interior del país está más difícil la donación. ¿Sí? Cuesta mucho conseguir los donantes e inclusive hasta los insumos. Yo sé que los centros de hemoterapia o bancos de sangre de los hospitales es difícil conseguir hasta los insumos, ¿sí? En lo que es el interior del país. Acá, bueno, en lo que es la ciudad de Buenos Aires es todo mucho, o sea, en ese sentido no tienen ese problema, pero en el interior del país sí que sé, porque bueno, he tenido un familiar que necesitó y estaba en el interior y fue difícil conseguir hasta la bolsita, ¿sí? Donde uno dona sangre. Entonces, es difícil, ¿sí? Pero bueno, esperemos que esas cosas mejoren, ¿no? Porque lo ideal es que no falte sangre cuando uno necesite, ¿no? Yo lo que siempre le digo a muchos, porque también era parte de un mito que inclusive a mí me pasó, ¿sí? Por eso yo también donaba una sola vez por año, porque decía, no, porque por ahí necesita alguien que yo conozco y si yo doné no voy a poder donar. Y eso es un mito, porque, por ejemplo, si uno va a un banco de sangre, ¿no? Acá en Argentina es una estrategia que usa FUESA, por ejemplo, ¿sí? Que no sé si quizás ustedes también lo usan allá. Pero bueno, si vos vas a donar voluntariamente sangre al banco de sangre, el día de mañana, si vos necesitás para un familiar o algo, ellos están respondiendo por vos. Entonces, eso es lo que tiene que saber también el donante, ¿no? Que no tiene que esperar a que alguien necesite para ir a donar. Agendate cada 2, 3 meses, andá y doná, y que si un día necesitas por alguien, te van a estar apoyando. Yo estoy seguro que te van a estar apoyando. Así que yo recomiendo eso, que vayan. Por eso yo voy a donar, bueno, y si justo cae que alguien necesita, voy, no hay problema. Pero si no voy, dono voluntariamente. Así es. Creo que has dado mensaje clave. Todos podemos programar una cita para ser donantes. Podemos ponerlo en el calendario de nuestro celular, o en el calendario de la computadora, o en el calendario que tenemos en la nevera, marcarlo con una X, con un corazón gigante, y acordarnos de acercarnos a donar sangre. Yo creo que eso es muy importante, y aquí nos dicen que queremos que las heladeras de los bancos de sangre estén llenas sí, para que se pueda ayudar a las personas, ¿no? Entonces, no, seguro. Creo que es un seguro, mira, te voy a comentar algo que nos pasa en Argentina, ¿no? Nosotros, bueno, tenemos muy grandes hospitales, ¿no? Gracias a Dios, y uno de esos hospitales es el Hospital Garrahan, ¿sí? Que es un hospital de niños, ¿no? Y bueno, el año pasado hicieron un cálculo, ¿sí? Ellos, y lo publicaron, y donde decía que, mirá lo que es, ¿no? Nosotros acá en Argentina somos 47 millones de argentinos, ¿sí? Bien, un número importante. El Hospital Garrahan
en los números que hizo, decía, si el 5% de los argentinos saludables que puedan donar, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que no puede donar y lo que hace es motivar a otros a donar, ¿no? Pero el 5%, o sea, estamos hablando de 2,5 millones, más o menos, de argentinos, donáramos sangre. No te hablo de plaquetas, te hablo solo de sangre, que bueno, van los tres componentes juntos en la bolsa, ¿no? Pero donaríamos 2 veces por año, esos 2,5 millones de argentinos, alcanzaría para cubrir la necesidad de todo un año acá en Argentina. Es un número que no es muy lejos de llegar, pero todavía nos falta. ¿Sí? Todavía no estamos en ese número. Entonces, bueno, eso es lo importante de ir a donar. Si iríamos 2 veces por año nomás, mira, cada 6 meses te digo, estaríamos que nos rebalsaríamos sangre por todos lados. Pero bueno, ojalá algún día lleguemos, Dios quiera que así sea. Ojalá. Así es, por supuesto que sí. Hay que seguir trabajando con las organizaciones, con los bancos de sangre, los mismos voluntarios, para poder lograr esa meta. Como hablamos al inicio, tenemos el compromiso con la nueva generación para que ellos puedan ser donantes, se conviertan en donantes de los 18 años. Entonces tenemos que seguir trabajando con ellos. Creo que se vaya por el camino a eso y se puede lograr. Y ahora háblame un poco. Fútbol, donación de sangre, ¿se relacionan de alguna manera en Argentina? Y mirá, el que juega al fútbol, que es deportista y es saludable, o sea, tiene que ir a donar. O sea, puede ir a donar tranquilamente. De hecho, mi hijo mayor, que donó ya 4 veces desde los 18, todavía no cumplió 19, él es deportista, él juega en un club, ¿sí? En las inferiores, okay. Y bueno, nos organizamos para que pueda ir a donar, siempre que no tenga justo que jugar un partido, ¿no? O entrenar, y va y dona. O sea, así que se puede, y lo recomiendo porque los deportistas es mejor, porque tienen un buen estado físico, la salud es muchas veces es mucho mejor que otro que por ahí no hace ejercicios, ¿no? Entonces, bueno, yo lo recomiendo, sí, por supuesto, y son compatibles. Muchas gracias. Creo que es clave lo que mencionas. Entonces, ahora, Rodolfo, primero, muchísimas gracias por acompañarnos. Hay muchas personas que se han conectado para darte las gracias por participar, por el mensaje que estás compartiendo en este en vivo, pero también antes de esto en Argentina. Entonces, ¿qué mensaje te gustaría dar a todas esas personas que están viendo esta sesión y que lo verán posteriormente para que se animen a donar sangre en Panamá, en Argentina, en cualquier parte del mundo? Bueno, sí, el mensaje es el que siempre doy, que donar sangre salva vidas, y es así. Y bueno, también los invito a todos, no solo a los jóvenes, ¿no? A gente mayor también, que se anime, que vaya. Hay mucha gente que no iba a donar porque había tenido hepatitis y no era la hepatitis que no lo dejaba, y bueno, esas cosas cambiaron. Entonces, podés donar, averiguá porque podés donar, ¿sí? Si tenés duda, consultá. Y también los invito a todos, no solo acá en Argentina, es que se anoten cuando vayan a donar como donante de médula, ¿sí? Que eso es muy importante. Es en el momento que estás donando sangre, sacan un tubito más de tu sangre y la guardan, vamos a decir, en el banco de sangre para hacer la compatibilidad de alguien que necesite un trasplante de médula. Así que yo los invito, yo soy donante de médula, mi hijo también se inscribió, ¿sí? Mi señora también, la novia de mi hijo también, ¿sí? Y Dios quiera, el más chico, que hoy tiene 14 años, el día de mañana también se sume. Pero bueno, cuanto más seamos inscriptos como donante de médula, va a haber más posibilidades que se puedan hacer los trasplantes de médulas para quienes lo necesitan. Entonces, bueno, yo lo invito a que se anoten, que digan que quieren donar sangre y a su vez que quieren inscribirse como donante de médula, porque eso es algo a nivel mundial, ¿sí? El día de mañana uno no sabe, por ahí alguien de Panamá te necesita, o de acá de Argentina, y está en Panamá el que te pueda ayudar. Entonces, yo los invito a que se anoten y se inscriban como donante de médula. ¿Sí? Ese es el mensaje que les doy a todos. Creo que aquí nos dicen familia de héroes, pero yo diría también una familia solidaria que está comprometida con ayudar a salvar vidas. Y eso es sumamente valioso. Y creo que el mensaje que has dado también de invitar a que las personas se acerquen a donar sangre, plaquetas, plasma, pero médula es un tema
muy importante y que en Panamá, pues, cada vez se está conversando más. Entonces, es importante que lo hagan. Anímense a hacerlo, porque de verdad que ayuda a salvar vidas. Entonces, muchas gracias, Rodolfo, por No, por acompañarnos favor. hoy. Gracias a ustedes. De seguro vamos a conversar más adelante, cuando veamos la próxima sesión. Eh, Sí, cuando gusten. Gracias, gracias. Entonces, yo quiero aprovechar para dejarle el mensaje a todos de que, por favor, recuerden que los hospitales, los pacientes en hospitales requieren donaciones de sangre, en diversas ocasiones. Hoy día, hospitales tanto en Panamá como en Argentina requieren que donantes voluntarios se acerquen a salvar vidas. Así que es un buen momento para programar una cita, es un momento para agendar, para llenar ese calendario del teléfono, para que puedan donar sangre. Y bueno, aquí tenemos a Ana Paula, te envía felicitaciones, así que feliz cumpleaños. Ella también cumpleaños Gracias. mañana. Ana Ah, Paula, mira, Ana grande. Paula es una excelente donante, sí. Es una excelente donante y activista de la Fundación. Así que gracias, Rodolfo, por acompañarnos. Gracias a todos por conectarse y nos veremos en la próxima. Dale, bárbaro, Gabriel, gracias a ustedes y bueno, a su disposición, acá cuando quieran, yo estoy. Muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.